Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de noviembre del 2024. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulos 41 y 42, y la primera carta de San Pedro, capítulo 5. Ezequiel 41 y 42 y primera de Pedro 5. Muy bien, la carta de Pedro en el capítulo 5. Este es el último capítulo, el final de esta carta. Bueno, las dos cartas no tienen mucha distancia temporal de escritura entre una y una, y en términos generales, pues tienen como los mismos propósitos. Pero miremos algo importante que nos muestra esta carta. Tiene que ver con digámoslo, la organización de la iglesia, el cómo la iglesia se empieza a establecer. Eh, Ellos tenían, de su religión judía, tenían un modelo jerárquico que estaba limitado al sacerdocio levítico y, y también, pues obviamente ya por dinámicas entraron en este servicio litúrgico los fariseos que no necesariamente eran levitas. El templo, todo giraba en torno al templo, a los sacrificios, a todo el sistema de culto que había establecido Moisés. Y el cristianismo, en la medida en que va creciendo y se va expandiendo, y además, pues que ya no iba a existir más el culto judío respecto al templo, porque el templo sería destruido en el año 70, en el momento en que Pedro está escribiendo. Seguramente son los últimos años antes de la destrucción del templo. Estaban dispersos los cristianos, eran perseguidos inicialmente por los mismos judíos, posteriormente pues por otros tipos de personas. Entonces se empieza a ir organizando la adoración, ¿sí? Se empieza a ir estableciendo de acuerdo a las enseñanzas que el Señor les había dejado. Se va estableciendo la adoración. Al principio, por ejemplo, los judíos en su culto tienen una oración permanente que es el Shema. Hace parte de su liturgia. Los cristianos adoptan el modelo de oración y de hecho la oración que el Señor les había enseñado con el Padre Nuestro. Entonces el Padre Nuestro viene a ser el equivalente de la oración del Shema. Eh, Ahora, sostengo que quien hiciera en verdad la oración del Padre Nuestro a conciencia, eh, mm, entendiendo con claridad cada palabra de esta oración, creo que estaría haciendo una oración muy contundente, una oración muy poderosa. Por algo el Señor dijo, oraréis de esta manera, no necesariamente limitando nuestra comunicación a esa oración, a ese párrafo, pero sí ese debe ser el esquema de una oración hacia el Señor. Eh, Pedro entonces en el capítulo 5 está escribiendo a la iglesia, pero particularmente a dirigir esta porción a quienes estaban al frente de la iglesia. Y nos describe claramente por lo menos tres de las cuatro funciones que debían cumplir quienes estaban al frente de la iglesia, ¿sí? De nuevo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y todos los levitas tenían digámoslo así en términos generales, la responsabilidad, del deber o la función de interceder delante de Dios a favor del pueblo. Tenían una función de instrucción, de enseñanza de la escritura al pueblo y de llevar a cabo todo lo que tenía que ver con la adoración. Los profetas tenían la función de dar a conocer al pueblo
la voluntad del Señor, planes del Señor, propósitos del Señor. Eso también empieza a verse en la iglesia. De hecho, em, entre Pablo, Pedro también lo hace, mencionan ministerios que se empezaron a dar en la iglesia como el del apóstol, el del maestro, el del profeta, el del evangelista, el ministerio de la administración, ¿sí? Ahora, atribuyéndole estas funciones a la obra del Espíritu Santo a través de algunos creyentes. Y, por ejemplo, eh, Pablo habla, constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Y las funciones de dentro de la iglesia para establecimiento, edificación de la iglesia. Y pues no solo se establece, no solo se edifica, sino que además se crece y se multiplica. Más o menos como el plan que el Señor le había planteado también al ser humano desde Adán, cuando le dice que se fructifique, que se multiplique, que llene la tierra y que la sojuzgue. De alguna manera la iglesia viene a ser esa forma del Señor establecer su autoridad en este mundo. ¿Sí? Es como la última oportunidad que la humanidad tiene de ver un modelo de, de vida de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que en estos primeros versículos de este capítulo vamos a ver las funciones que están en la iglesia y es muy bueno identificarlas porque usted hace parte de una iglesia, porque entender también cómo se establece el orden en la iglesia pues le ayuda a usted a saber cómo se puede beneficiar de la iglesia. Sí, mire, en todos los escenarios nosotros tenemos que ser recíprocos en las cosas. Yo me beneficio de algo, pero yo también debo aportar. Eso es justo. O sea, si yo, en los dos sentidos, en el orden que quiera, si yo aporto a algo, ¿sí? Si yo aporto a un entorno, a un grupo, a una organización, a una labor, es justo pues que yo de alguna manera me beneficie conforme a ese aporte, ¿sí? No siempre los aportes y los beneficios tienen que ser, digámoslo así, de la misma naturaleza. Por ejemplo, yo puedo aportar a un entorno un talento, servicio, habilidades, y yo puedo perfectamente beneficiarme con algo material o viceversa, ¿sí? Entonces, si yo aporto tiempo, talento, recursos, habilidades a un entorno, pues es justo que yo también me beneficie. Pero si lo vemos al contrario, si yo me beneficio de un entorno, si yo recibo de un grupo de personas o de una actividad, es justo y hay que ser recíprocos, como les dije, pues que yo también aporte, que yo también de lo que yo recibo aporte. ¿Por qué? Porque eso hace que los recursos totales se multipliquen. ¿Sí? Por eso cuando la gente solo quiere sacar y sacar y extraer, termina reventando la fuente de provisión. No sé, digamos, la misma naturaleza, la misma tierra, cuando nosotros, eh, la tierra nos da, ¿sí? Nos da el fruto, nos da muchas cosas. La reciprocidad es cuídela. ¿Sí? Si usted tiene o el que tiene, no sé, un animalito para trabajar como un caballo, algo así, lo que se quiere imaginar, y esa es la fuente de trabajo, pues hay una reciprocidad en un cuidado, en poderle también aportar. Entonces, de eso se trata la vida en la iglesia, la comunidad. Yo recibo, pero también estoy dando. Yo doy, pero también estoy recibiendo. Cuando la gente de nuevo, llévelo a cualquier escenario. Cuando la gente solo quiere recibir, cuando la gente solo llega a un entorno a que le den, ¿sí? A demandar, a exigir, de alguna manera eso es como una mentalidad de parásito, ¿sí? Donde solo quiere es servirse, donde solo quiere tomar, donde solo quiere beneficiarse, pero egoístamente no está aportando. Entonces es como el que vive, creo que hay un pez
creo, espero no equivocarme, que se llama la rémora, que está pegado a los tiburones esperando a ver qué come el tiburón y come de las sobras, ¿sí? Pero el que le aporta al tiburón, no sé, o seguramente le aporta algo, lo ignoro, pero nosotros no podemos tener, por honor a la verdad, a la justicia, como vivir de otros, ¿sí? Vivir a expensas de otros. Es justo. Entonces, listo, no sé, X. Digamos que es como los hijos adultos que viven en la casa de los padres. Los hijos adultos que viven en la casa de los padres, que ya no estudian, que sus padres les proveyeron el estudio, todo, mm, mm, que por cualquier circunstancia vive en la casa de los padres, si está recibiendo, ¿sí? Si se está beneficiando de la casa de los padres, él no tiene dinero, digamos que está desempleado y que porque como está desempleado le tocó irse a la casa de los padres y no puede aportar económicamente. Hay padres que seguramente no lo exigen, ¿sí? Pero en esto de reciprocidad debería, pues, aportar aunque sea el cuidado de la casa, el arreglo de la casa, atender a los miembros de la casa, servir a los miembros de la casa, ¿sí? Entonces, Pedro está planteando que en la iglesia hay unas funciones con las cuales yo me beneficio, pero que también yo debería reconocer y justamente poder retribuir, esa palabra también me gusta mucho, retribuir conforme a lo que yo recibo, o que conforme también a lo que yo aporto, pues es justo que a mí se me retribuya. Sí, eso es bueno, eso nos fortalece, nos da crecimiento, eso nos vincula también. No tiene sentido la mentalidad del que dice, yo voy a la iglesia a lo mío. Entonces, ¿qué es ir a la iglesia a lo mío? Ir a alimentarme, pero no pongo de lo mío. Entonces, hay gente que va a la iglesia, no saluda a nadie, le cae mal todo el mundo, no le gusta interactuar con nadie, no sé, superioridad moral o complejos, lo que sea. Entonces dice, yo es a lo mío, a mí no me importa lo que los otros hagan. No, esto no funciona así. El Señor está viendo eso porque el modelo de la iglesia es que somos diferentes, eh, pero nos amamos, nos aceptamos, nos reconocemos, nos edificamos. ¿Sí? Ese es el deber ser del modelo de comunidad que el Señor establece. Pablo le dice, Pedro, perdón, me confundo mucho entre Pablo y Pedro. Pedro entonces escribe, le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro aquí, en estos 4 versículos, menciona por lo menos 3 de las 4 funciones que podemos identificar en la iglesia de parte de los, digamos, los servidores de la iglesia o los líderes de la iglesia. El primero, en el versículo 1, dice anciano, ¿sí? La palabra anciano viene del griego presbítero. Y esa palabra presbítero quiere decir o hace referencia a una persona madura con un juicio experimentado. Entonces está diciendo Pedro, poniéndose, yo le pido a los ancianos que están entre vosotros, yo también soy anciano, que eh, seamos testigos de los, o siendo testigos de los padecimientos de Cristo, que apacentemos la grey de Dios. Entonces, esa primera función que aparece en el, digamos, los liderazgos, servicio de la iglesia es el anciano presbítero, que es la persona madura con un juicio experimentado. Ahora, ¿qué hace una persona con juicio experimentado? ¿Qué hace una persona que ha alcanzado cierta madurez? ¿Qué hace una persona que tiene cierta experticia, que tiene habilidades? Pues enseña, orienta y guía a los demás. Y aquí viene una primera función que tienen los servidores de la iglesia. Ahora usted dirá, bueno, para mí, ¿qué me afecta las funciones o cómo es el liderazgo que establece la Biblia en la iglesia? Pues en qué le afecta, en que usted se beneficia. Porque el deber ser es que a mí me están ofreciendo, hay un diseño, hay un modelo, y me está ofreciendo un paquete completo que me beneficia, porque no me voy a beneficiar.
¿sí? Es como, no sé, a usted le ofrecen un plato completo, un plato con un carbohidrato, con proteína, con verduras, con el postre, con todo, y usted simplemente se come, no sé, el arroz. Pues obviamente queda incompleta su nutrición porque había todo un menú para usted. Eso es la iglesia también. La iglesia tiene un menú para cada feligrés. Por eso en la iglesia se ora, se intercede, se alaba, se instruye, se enseña. Entonces a veces la gente pretende ser cristiano con una pequeña porción de lo que se ofrece. En verdad, involucrarse en la iglesia tiene el sentido de recibir el menú completo y también en algún momento, como les dije ahora, en ese sentido de reciprocidad, yo también tengo que ofrecer. Entonces, lo primero que dice Pedro que debe hacer un servidor de la iglesia es guiar. Así que usted puede encontrar en la iglesia guía, ¿sí? ¿En quiénes? En personas maduras con juicio experimentado, en personas que llevan un recorrido, que han luchado, que han caminado un poco más que usted y le pueden ayudar conforme a la palabra del Señor a encontrar dirección en la toma de decisiones, a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo? La palabra del Señor aplicada a mi vida. Si la palabra del Señor ha sido aplicada en mi vida, yo como servidor del Señor puedo orientar y guiar a otros conforme a la palabra. A veces el cristiano o el feligrés o el miembro de la iglesia está un poco embolatado, perdido y se pone a buscar guía, por ejemplo, en el horóscopo, que ya sabemos que el horóscopo no es algo que el Señor pues ha establecido, porque de hecho Él advierte que a nosotros no nos podemos dejar conducir por los astros, ¿sí? La astrología en sí no es bíblico. O voy a buscar guía, no sé, en una cantidad de cosas u ofertas de dirección que no necesariamente son conforme a los principios eternos. Pero aquí cuando le dice al presbítero, dice apacentar la grey del Señor, está utilizando una palabra que su raíz es poimen. Y esa raíz poimen quiere decir pastor. O sea, que la función del pastor, porque ahí está utilizando esa palabra, es apacentar. ¿Y qué es apacentar? Apacentar es alimentar. O sea, que el siervo, el servidor, el líder de la iglesia tiene esa función, además de guiar, también de alimentar. ¿Y qué dice la Biblia? Habíamos estudiado en estos días que cuál es el alimento. Dice la leche espiritual no adulterada, el pan de vida, la palabra del Señor. Entonces, usted en la iglesia tiene el derecho, digámoslo así, que todos tenemos derechos y deberes. Usted en la iglesia tiene el derecho de ser guiado a la luz de la palabra del Señor por personas maduras con juicio experimentado. Usted en la iglesia tiene el derecho de ser alimentado. ¿Con qué? Con la palabra del Señor, la leche espiritual no adulterada, el pan de vida. Ese es un derecho que usted tiene, ¿sí? Usted debe ir a una iglesia y en esa iglesia le han de proporcionar el alimento espiritual, la palabra del Señor. ¿Y cómo sabe usted que están dándole un buen alimento? Pues es que el buen alimento nutre, ¿sí? Usted nota que empieza a ser instruido, edificado, que empieza a ser fortalecido espiritualmente, ¿sí? Cuando, ¿cómo sabe usted que le están dando un mal alimento espiritual en la iglesia? Pues obviamente cuando no hay ningún efecto, cuando muchas veces lastimosamente, en vez de enseñar a la luz de la escritura, se trata de comunicar a la luz de solo experiencias. Y es válido las experiencias porque dan testimonio, pero sin fundamento de la Biblia, pues obviamente es un alimento como eh, ultraprocesado. ¿Sí? Los alimentos más sanos son los alimentos naturales. ¿Cuál es el alimento más natural que tenemos? La Biblia. A veces se le mezcla mucho, se le mete mucha psicología, se le mete gerencia, administración a la Biblia y termina ultraprocesando el alimento espiritual y lo termina alterando
o quitándole propiedades esenciales. La enseñanza en la iglesia debe ser fundamentalmente bíblica. Pero Pedro también dice, y aparece otra palabra en el versículo 2, dice apacentad la grey y luego dice cuidando de ella. Y aparece la palabra episcopo. Seguramente ustedes han escuchado estas palabras en otro momento, presbítero, episcopo. Episcopo quiere decir, se traduce literalmente como un supervisor y su etimología hace referencia a mirar atentamente sobre. El episcopo vigila, el episcopo guarda y cuida. La función entonces de los servidores de la iglesia es guardar y cuidar la grey de Dios. Por eso dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire que hasta aquí llevamos tres expresiones. El presbítero, que es el anciano hombre maduro con juicio experimentado, el episcopo, perdón, el poimén, que es el pastor, quien alimenta, quien apacienta. Esa es la función principal del pastor. Mira, hasta el pastor de las ovejas, el trabajo del pastor es que la oveja siempre tenga alimento, pasto y agua. Esa es la función principal del pastor, alimentar. Ahora, dentro de ese alimentar, ¿qué implica? Pues guardarla, protegerla, orientarla, pero la función principal es el alimento. Tenemos entonces, además, bueno, otra palabra, no está aquí en Pedro, pero yo se la cité en estos días que estudiamos Hebreos, es la palabra egeomai, egeomai, que el libro de Hebreos lo traduce como pastor. Esta palabra egeomai, que traduce como pastor, quiere decir líder, dirigente o gobernante y hace referencia a la función del servidor de la iglesia de dar dirección, ¿sí? Dirección en el sentido, porque una cosa es guiar y otra cosa es dirigir. Cuando usted guía, le está diciendo a las personas, digámoslo así, este es el camino por donde puede tomar, pero cuando hablamos de dirigir, es un poco más imperativo. Este no es el camino que puede o debe tomar, sino este es el camino que tienes que tomar. Y esa es una función que a la luz de los principios, digámoslo, el servidor tiene que tener clara, ¿sí? El principio es innegociable. Entonces, por ejemplo, el pastor, el dirigente, claramente le puede decir digámoslo así, al discípulo, si está haciendo algo malo, no sé, está haciendo algo deshonesto, no le puede decir, considera, reflexiona sobre tus actitudes. No, mira, lo que estás haciendo a la luz de la Biblia está mal, es pecado, estás afrentando el nombre del Señor. Y si sigues ese camino, va a traer consecuencias nefastas para ti y para el prójimo. Tienes que tomar otra dirección, ¿sí? Pero en esa función, el servidor no puede decir, no, mira, reflexiona un poco, considera tus actitudes. No, 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 no es así, porque es que si no se le da una dirección clara, si no se le dice qué debe hacer a la luz de la escritura, puede hacerlo sufrir. Es como el papá sí sabe que su hijo está en un mal camino, que se va a destruir, que va a sufrir, no puede decirle, mira, entremos en razón, piensa, que es ahora muchos de los papás criando niños, diciéndoles que reflexionemos sobre tus actitudes. Los niños no tienen capacidades, de cierta manera, de reflexión. ¿Sí? Hay que darles direcciones claras y concretas. Esto hace parte entonces de lo que se está estableciendo en la iglesia. 4 funciones: de guiar, alimentar, de cuidar, de guardar y de dirigir. Eso es lo que usted debe recibir en su iglesia. Ese es el menú fundamental que se le ofrece en su iglesia. Ahora, si usted es alimentado, es fortalecido, leímos en Pedro en estos días, para que, dice la leche espiritual no alterada, para que por ella crezcáis para salvación. Usted va a crecer, usted va a ser mejor persona. Pero si además de ser fortalecido por el alimento, va a recibir sabio consejo para tomar buenas decisiones, guía, porque no sé qué elegir, tomo la derecha, tomo la izquierda. En eso se da guía.
pero también alguien que me está cuidando, que está velando por mí, que está atento, que intercede por mí, y alguien que en el momento contundente debe darme dirección. Eso es lo que usted puede recibir. Y el día de mañana, lo justo es que conforme usted ha recibido y ha crecido, también, de acuerdo a la obra del Espíritu del Señor en cada uno y en la soberanía del Señor de concederle habilidades, usted puede hacer esto por otros. Todos tenemos que apoyar. Hay personas en la iglesia que en verdad, por ejemplo, cumplen muy bien esta función del episcopo, del que supervisa. Hay personas muy sensibles a los demás, entonces notan, por ejemplo, cuando alguien se ve afligido, cuando alguien se ve apocado, cuando alguien se ve enfermo, tienen un discernimiento, pero también notan cuando alguien, porque tienen la capacidad de observar, no ha vuelto a la iglesia o ha tenido actitudes extrañas, incómodas, y esa persona tiene esa función de velar, de mirar, de observar para poder también ayudar, orientar, orar por ella, acompañarla. Se necesita también quien nos dé dirección clara. Este camino está mal, hay que tomar este. Sí se necesita en una iglesia o en la iglesia dirección clara para poder entender los tiempos y saber cómo nos vamos moviendo, porque el Señor sí nos lleva a movernos. Hay corrientes, hay situaciones que van pasando y el Señor sí nos da dirección y esas direcciones propenden a la salvación, a ser guardados y protegidos de situaciones adversas. Necesitamos ser, como les dije ahora, orientados también. Es la constante de nuestra vida. ¿Qué camino tomo? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo lo debo hacer? Este es el menú, digámoslo así, que el Señor le concede a la iglesia para aportarnos a nosotros como parte de la iglesia, pero también en honor a la justicia, a la reciprocidad, pues también nosotros podemos en el Espíritu ofrecerle a otros. Que esa semilla que se siembra se multiplique. Por eso la Biblia advierte, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Por el contrario, estimulémonos a buenas obras, participemos. Usted tiene algo que dar. El Señor le dio algo a usted que solo a través de usted se lo puede dar a otras personas. Y así hay cosas que tienen las otras personas que el Señor se las va a conceder a través de ellas. Esa es la bendición, la riqueza de la iglesia. Por eso el enemigo que busca que usted sea parte de la iglesia, que usted no se congregue, que usted le busque peros, porque a veces no es que los encontramos, es que buscamos peros para ir a la iglesia, para disfrutar de la comunidad, ¿sí? Entonces los peros pues pueden ser muchos, que está muy lejos, que los domingos es el único día que tengo para descansar, que, que Dios está en todas partes. Es el argumento más pobre pues que se puede sacar de que Dios está en todas partes, pobre y falso, porque el Señor no está en todas partes. Luego podemos discutirlo, pero esa no es la omnipresencia del Señor, es otra cosa la omnipresencia del Señor. Entonces, cuando el mismo Señor advierte, vea, esta es la oportunidad de que usted sea guiado, alimentado, guardado y dirigido. Recíbalo con gratitud, con humildad, pero también en honor a la justicia, eh, eh, multiplíquelo, ¿sí? Disfrútelo y multiplíquelo. Es la oferta que el Señor nos da a través de la comunidad de la fe. Ya luego, pues dice, por ejemplo, termina diciendo en su lectura para que lo haga, humillaos bajo la mano poderosa del Señor, echemos nuestra ansiedad sobre Él, seamos sobrios y velemos. Y dice, y estemos en esa última parte cuando dice sobrios y velando, porque tenemos un adversario que anda al acecho y resistámoslo con firmeza. La comunidad, la vida en comunidad de fe, nos cuida de las acechanzas del enemigo. Por eso el enemigo que busca dividir y dispersar, divide y reinarás, porque dispersos, divididos, nos debilitamos. Como decía el dicho, no somos machos, pero sí muchos. Eso aplica en la vida en comunidad. Cuando somos muchos unidos en el Espíritu del Señor, somos más fuertes, somos inquebrantables. El enemigo que busca separarlo, separarlo, apartarlo. Y cuando lo tiene apartado,
viene con más contundencia y no tiene quien ore por usted, quien interceda por usted, quien le fortalezca, quien le oriente, quien le cuide, quien le dé dirección. Hoy, Señor, te damos gracias porque nos haces parte de la iglesia. Yo personalmente te agradezco por hacerme parte del cuerpo orgánico que es la iglesia y por lo que en la iglesia a través de los años he recibido, Señor, porque he sido guiado, alimentado, he sido cuidado, Señor, y he sido dirigido contundentemente. Te doy gracias por cada anciano, pastor, supervisor, episcopo, Señor, y líder que ha dirigido mi vida en el camino de la fe. Te alabo por cada uno que lo ha hecho, como dice Pedro, con integridad, no por fuerza, que lo ha hecho voluntariamente, que lo ha hecho no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los bendigo y te agradezco por ellos. Y te pido, Señor, que me permitas a mí, en honor a la verdad, a la justicia, que si he recibido de tus manos, yo también pueda retribuirte a ti ante todo, Señor, pero también a otros. Bendice nuestra iglesia. Yo te oro por nuestra iglesia, oro por su iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que sirven en la iglesia, eh, que seguro que van la milla extra, Señor. Multiplícales. Y como dice Hebreos 6, tú eres fiel, justo para recompensar la obra de amor que se hace por amor a ti y a tus santos, oh Dios. Bendice nuestra iglesia, guarda nuestra iglesia, cuida a cada miembro de la iglesia, Señor, como tú le orabas al Padre, que ninguno se pierda, sino que todos vengan, Señor, al camino de la salvación. Danos tu bendición, Señor, para este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.